Hola, bien, hoy vamos a ver el estatus familia. Ya anteriormente habíamos visto persona y vimos los estatus, el estatus libertatis, el estatus civitatis y vimos poco lo que es el estatus familia. Hoy lo vamos a desarrollar. Nosotros habíamos dicho que dentro de la familia, dentro de este estatus, uno podía ser sui iuris o alieni iuris. Sui iuris se traduce de derecho propio, con lo cual no está bajo la dependencia ni la potestad ni el poder de nadie. Es aquel que tiene patrimonio, que es responsable por sí y que se obliga, y es la figura del pater familia. Y por el otro lado estaban los alieni iuris, que significa el derecho ajeno, que depende de otro, que está sometido a la potestad o al poder de otro, y de quién es este otro del que depende, y de un sui iuris, es decir, va a depender de un pater familias. Son todos los hijos o hijas, o nietos o nietas, o la mujer que contrajo matrimonio cum manu, o los que fueron cedidos por causa mancipi. Con respecto a la idea de la familia romana, hay que sacarse el concepto que nosotros tenemos de familia, porque no tiene nada que ver lo que era la familia romana en aquella época. La familia romana eran todos los que estaban sometidos al pater, sin importar la edad, su sexo o sus condiciones. Y todos los que estaban sometidos eran aquellas personas, ya dijimos los filifamilias, las nietas, los nietos, pero también incluía a la mujer que contrajo matrimonio cum manu, a los esclavos, a los animales y a las cosas, porque el pater tenía un poder sobre todos ellos, porque era una relación de poder y todos le debían obediencia al pater. Con lo cual, ustedes verán, es otra idea y otro concepto de familia. Hay una sola cabeza, la cabeza es el pater y todos dependerán de ellos. Con respecto a esto, vamos a tener en cuenta que a lo largo de la historia de Roma hubo varios conceptos de familia o distintas clases de familia, lo que se conoce como la familia comune iuridicta, que estaban integrados por todos aquellos que tenían o hubieran tenido un vínculo de agnación, un vínculo agnaticio, se decían que eran todos aquellos agnados que hubieran estado sometidos a la potestad de un pater cierto y conocido, si éste viviera. Es la idea de la gran familia, también llamada para algunos familia agnaticia, y la característica de esta familia agnaticia o de esta familia comune iuridicta es que permanecían todos unidos al producirse la muerte del pater. Y este pater que fallecía era sucedido por otro que iba a conducir a toda esta familia. Por el otro lado, aparece el concepto o el tipo de familia proprio iure. Esta familia proprio iure o de derecho propio era el conjunto de personas libres que se encuentra bajo la potestad o el poder de otro. ¿De quién es este otro que se encuentran sometidos? ¿Bajo el poder de quién? Del pater familia. Y esto es lo que le decía, son los hijos, hijas, nietos, nietas, la mujer casada cum manu, y los terceros que se encuentran en causa mancipi. Y el pater va a ser el único cabeza de esta familia. Pero la diferencia con la otra familia comune iuridicta es que cuando un pater fallecía, su familia, en lugar de permanecer unida, se dividía en tantas cabezas de hijos varones como este dejara. Hay que destacar los parentescos que existían o existieron. El parentesco es un vínculo que va a unir a los miembros de una familia. El primero que aparece y el más importante en la primera etapa de Roma es lo que se conoce como parentesco o vínculo, también lo llaman agnaticio. Este vínculo es creado por el ius civilis y eran parientes agnados todos los que estaban sometidos o hubieran estado sometidos a la patria potestas o a la potestad, mejor dicho, del pater. Por ello, hay una regla que dice todo agnado es cognado,
pero no todo cognado es agnado, es decir, todos pueden, todo aquel que tiene un vínculo agnaticio, tiene un vínculo de sangre, pero no todo el que tiene un vínculo de sangre tiene un vínculo agnaticio. Y acá nosotros vamos a ver que, por ejemplo, cuando un pater emancipaba a un hijo, el hijo dejaba de pertenecer a esa familia agnaticia, a esa familia civil, tenía un vínculo de sangre, era cognado, pero ya no era más agnado. Lo mismo pasaba si tenía una hija y la hija se casaba, el pater tenía una hija y la hija se casaba cum manum, también dejaba de pertenecer a esa familia agnaticia para pertenecer a otra familia. Ella tendría un vínculo de sangre, pero ya no era más agnada de esa familia. El otro parentesco o el otro vínculo que ya dijimos es el vínculo que estuve hablando acá, es el vínculo cognaticio, que es el parentesco de sangre o el vínculo sanguíneo. Acá no importaba si uno era varón, si era mujer, si estaba o no estaba sujeto a la potestad del pater. También apareció lo que fue en un primer momento, cuando existieron las gens, lo que era el vínculo gentilicio. El vínculo gentilicio o parentesco gentilicio es porque todos eran aquellos miembros que pertenecían a la misma gens. Y el parentesco por afinidad o parentesco político que se daba como consecuencia de un matrimonio, por lo tanto había este parentesco o vínculos entre los miembros de una y de la otra familia. Eso es el que se conoce hasta hoy en día como parentesco por afinidad o parentesco político. Con respecto a esto, hay que destacar que el primer parentesco y el más importante que se tenía en cuenta en Roma es el parentesco agnaticio. Todo lo que tenía que ver con las consecuencias jurídicas, con todo lo que tenga que ver con el tema de familia, de sucesiones, lo que importaba era tener un vínculo agnaticio, es decir, ser agnado. El vínculo de sangre, es decir, el vínculo cognaticio, en un primer momento no era importante, con lo cual luego el pretor peregrino específicamente, por razones de equidad, va a empezar a tener en cuenta este parentesco sanguíneo. Bien, ¿quién era el pater familias? Ya dijimos, el pater familias es un sui iuris, eran todos obviamente hombres libres, ciudadanos romanos, que no iban a depender de otros, que tenían su propio patrimonio y que de él iban a depender, obviamente, todos los demás. No se traduce, si bien, digamos, uno dice pater familia, es cabeza de familia, o uno busca una traducción y dice es el padre de familia, no tiene el significado que nosotros tenemos, porque la figura del pater familias no significaba que necesariamente tuviera descendientes, tuviera un hijo. Solamente la figura del pater familias es aquel sui iuris que él no depende de nadie. El poder que tenía el pater familia sobre todos los alieni, es decir, sobre todos sus sometidos, en un primer momento se le daba el nombre de manus, pero luego se empezó a distinguir sobre quién ejercía el poder. Entonces, si lo ejercía sobre sus descendientes, hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, se llamaba patria potestas. Si lo ejercía sobre su cónyuge, cuando había contraído un matrimonio cum manum, se llamaba este poder la manus. Y cuando lo ejercía sobre las demás cosas, ya sean esclavos o cosas, se llamaba dominium o domenica potestas, también en algunos casos específicos que hace referencia a los esclavos. Y también aparece que si había entregado a alguna persona in causa mancipi o había realizado la mancipatio, dice, tenía el mancipium, ejercía el mancipium. Con respecto a el pater familia, específicamente la patria potestas que ejercía sobre estos hijos, hijas, nietos, nietas y demás descendientes, era un poder totalmente absoluto y de él se desprendía, por ejemplo, que tenía el poder de vida y de muerte, con lo cual en un primer momento, así como el pater podía dar muerte a un pater que era amo podía dar muerte a un esclavo, también un pater podía dar muerte a su hijo.
tenía el poder de exponer a sus hijos, de no admitirlos en la familia. Por eso, cuando un recién nacido se le entregaba al pater, se lo depositaba a sus pies, y si éste lo alzaba, entonces quería decir que estaba ingresando a su familia, cosa que si no lo hacía se decía que lo dejaba expuesto. También podía vender a sus hijos, podía venderlos, o podía darlos en noxa, es decir, realizar el abandono noxal, y así evitaba la responsabilidad frente a terceros. En estos casos esto era muy común. Si el hijo cometía lo que era un delito civil frente a un tercero, que tenía que responder era el pater, y el pater, para liberarse de esa responsabilidad, se lo entregaba entonces a este tercero. La patria potestas también se extingue. Se extingue por ejemplo, por distintas razones. Una podía ser por muerte del pater, o su contracara, por muerte del filius, también por distintas capitis de minutio del pater, o también por la adopción de un filius, o por la emancipación, si el pater emancipaba a un hijo, o si lo entregaba o hacía el abandono noxal, o si eran hijas mujeres y la hija mujer contraía matrimonio cum manum, o si las hijas mujeres ingresaban al colegio sacerdotal de las vestales. No así si tenía hijos varones y eran miembros de alguno de los colegios sacerdotales, o si cumplían una función en alguna magistratura. Este tema lo detalla muy bien Aulo Gelio, en donde dice y explica en Noches Áticas, en distintos pasajes, que hace referencia a que los filius que ejercían, por ejemplo, algún tipo de magistraturas, aquí no se cortaba la patria potestas. Dependía si estaban o no en la función pública y si la estaban desarrollando o no. Es decir, si estaban ejerciendo esta magistratura y estaban en un acto y en una función pública, mientras eran magistrados y mientras ejercía esta función, ahí se suspendía la patria potestas. Pero luego, dentro del hogar familiar, obviamente tenía este filius, por más que sea magistrado, tenía que seguir, por lo tanto, brindándole respeto a la autoridad paterna, al pater familias. Acá sobre este tema están los artículos, es un artículo que está explicado y que lo he subido al campus específicamente de Noches Áticas de Aulo Gelio, donde cuenta estas situaciones romanas. Con respecto a estos alieni iuris dependían de su pater. Eran incapaces de derecho, no podían tener bienes, es decir, ellos no tenían un patrimonio propio. Si eran hijos varones o hijas mujeres, tenían que pedir la autorización para poder contraer matrimonio al pater, y si se negaba, ellos no podían contraer matrimonio en un primer momento. Luego, en el caso de las hijas mujeres, podían pedir autorización, y en caso de la negativa de su pater, podían lograrlo a través de una dispensa. Pero en caso de los hijos, si uno tenía hijos varones y el pater se negaba a prestarle consentimiento para contraer matrimonio, los hijos no se podían casar, los hijos varones, porque hay una regla que dice que nadie puede tener descendientes en contra de su voluntad. Es decir, los descendientes de ese hijo varón que quiere contraer matrimonio son en realidad descendientes de su pater y forman parte de la familia agnaticia. Por lo tanto, si no quiere que contraiga matrimonio con esa mujer, entonces no va a dar su autorización, porque él no puede tener descendientes en contra de su voluntad, a personas que no quiere. Y tampoco estos alieni iuris pueden hacer testamentos. Pero el pater les permitía, o a veces le otorgaba, depende en qué casos, vamos a ver, un peculio. El peculio es una pequeña suma de dinero o de bienes, es un pequeños bienes que le otorga el pater a su hijo, y en algunos casos, ya lo hemos visto en el status
en el status libertatis, que el pater, en su rol de amo, se lo podía también dar, le podía dar un peculio a sus esclavos. Esto es lo que se conoce, hay distintas clases de peculio. El primero que aparece es lo que se llama el peculio profecticio, que en algunos casos se dice, bueno, se le dice peculio profecticio el que el pater le da al hijo, y se conoce con el nombre peculio servile el que el amo le da al esclavo, pero en general en todos los libros aparece con el nombre de peculio profecticio. Es esta pequeña cantidad de bienes o de dinero que el pater le entregaba a los hijos, o ya dijimos a los esclavos. Y estos los podían administrar, podían hacer negocios, pero no podían donarlo, este peculio, porque en realidad este peculio era del pater. El pater en cualquier momento, si quería, podía aumentar o disminuir la cantidad de bienes o de dinero de ese peculio, y también, si quería, en cualquier momento se lo podía sacar al filius. Y en caso de muerte del filius, el peculio regresaba al pater no por una causa de herencia, sino se dice regresa al pater por causa de peculio, porque en realidad ese peculio profecticio es del pater. Con respecto a través del tiempo, aparece lo que es el peculio castrense, o también llamado peculio militar. Estos son bienes exclusivos que son adquiridos por los hijos como consecuencia de su carrera o actividad militar. Son los botines de guerra. Se dice que con este peculio castrense, el filius se comporta como si fuera él un pater, y podía hacer testamento de este peculio castrense del filius. Pero si moría intestado, el peculio castrense en un primer momento iba al pater. Justiniano va a disponer que el peculio castrense no iba a ir directamente al pater, que se iba a seguir una regla. Si este hijo tenía descendientes, el peculio castrense tenía que ir a esos descendientes. Si no tenía descendientes, había que fijarse si tenía hermanos, y en el caso de que tuviera hermanos, iba a sus hermanos. Y si no tenía ni hijos ni hermanos, recién ese peculio castrense iba al pater. Por un tema de equiparar a aquellos hijos que cumplían funciones militares de aquellos que no las cumplían y cumplían otros roles u otras profesiones, aparece lo que es el peculio cuasi castrense. El cuasi se traduce como si, entonces, como si fuera el castrense, regulado como si fuera el castrense. Este peculio cuasi castrense, entonces, son los bienes adquiridos por los filius, que podían ser regalos o donaciones que hacía el emperador o la emperatriz por el ejercicio de su función pública o su función eclesiástica, y por lo tanto se regula igual que es castrense, que en un primer momento no se podía testar sobre este peculio cuasi castrense, y que directamente, y pasaba lo mismo que en el castrense, que en el caso de muerte del filius directamente iba al pater, pero luego se dispone, por esta disposición justinianea, que en caso de muerte del filius, si tenía descendientes, este peculio cuasi castrense iba a estos descendientes. Si no tenía descendientes, había que fijarse si tenía hermanos, y en ese caso iba a los hermanos. Y en última instancia, si no tenía ni descendientes ni hermanos, recién ahí ese peculio cuasi castrense iría al pater. Y por último aparece lo que se llama peculio adventicio o bona materna. Son obviamente los bienes recibidos por el filius, ya sea por donaciones, herencias o legados, por la parte materna. En un primer momento se dijo por la madre, y luego se dice ya sea de su madre o de cualquier pariente materno, del lado materno. Y también este peculio adventicio o bona materna también incluyó todos aquellos bienes adquiridos por su oficio o profesión. El pater familias solo tenía de este peculio materno o adventicio el usufructo, y no podía en realidad hacer nada con ellos, no podía ni venderlos, ni no podía enajenarlos, no podía disponer, porque solo contaba con el usufructo. La contracara, se dice, de los peculios,
son las acciones de cualidad agregada, lo que también hemos visto en la parte del status libertatis, cuando vimos el tema del amo con el esclavo, que los amos podían utilizar a los esclavos como instrumento de adquisición. Acá también pasaba lo mismo. Los pater podían utilizar a sus hijos como instrumentos de adquisición, es decir, adquirían por medio de sus hijos. El tema de que surgen estas acciones de cualidad agregada o acciones de adictitae qualitatis o de sujeto modificado, de transposición de persona o de sujeto, o acciones peculiares también o de peculio, les doy todas estas formas que son la misma forma, distintas formas, perdón, de llamar a una misma cosa que pueden aparecer en los distintos libros, es lo mismo. El tema era que uno adquiría a través de sus hijos o adquiría a través de sus esclavos, pero el pater o el amo se hacía cargo de aquellas obligaciones que lo beneficiaban y acrecentaban su patrimonio, pero no de aquello que lo perjudicara. Entonces, ¿qué pasaba? Con los terceros contratantes que habían resultado perjudicados, el pretor comienza a otorgar este tipo de acciones para beneficiar a los terceros perjudicados contratantes y reclamarle al pater cuando utilizaba a los hijos o a sus esclavos como instrumento de adquisición. Estas acciones de cualidad agregada, que ya la hemos visto en la otra clase, tenemos la actio quod iusus, que se iba contra el pater por el total, de manera ilimitada tenía que responder el pater con todo el patrimonio, porque él dio una orden autorizando al hijo o al esclavo a realizar un negocio, ya sea particular o negocios en forma general. Con lo cual, en este caso, respondía en forma ilimitada en caso de terceros perjudicados. De la misma manera iba a responder frente a con la actio exercitoria. La actio exercitoria iba a responder también el pater de manera ilimitada por el total cuando pone a un hijo o a un esclavo frente a un barco o a una nave como capitán del mismo, y obviamente que se va a hacer responsable por toda la actividad naviera que ha desarrollado si terceros han resultado perjudicados por la actividad de su hijo o de el esclavo. Y después estaba la actio institoria, que el pater también respondía ilimitadamente por el total cuando ponía a un hijo o a un esclavo frente a un negocio terrestre, frente, por ejemplo, a un comercio como gerente. El otro grupo de acciones también iba a responder el pater, pero no lo hacía de forma ilimitada, sino que lo hacía hasta cierto monto. Acá tenemos lo que es la actio tributoria. La actio tributoria se da por la insolvencia de un hijo que administra un negocio y que el pater le dio un peculio profecticio que él invierte mal y hay una mala distribución del pater con respecto a los bienes. Entonces el pater responde en forma limitada frente a terceros solamente hasta el monto de ese peculio. Tenemos la actio de peculio et in reverso. Para muchos es una sola acción con dos condenatios, con dos condenas, o para muchos son dos acciones distintas. Acá también la actio de peculio tiene como base un peculio profecticio que el pater le dio a un filius o a un esclavo para que lo invierta en una actividad comercial o industrial, con lo cual lo invierte. Hay terceros perjudicados, estos terceros perjudicados van a ir contra el pater, pero el pater va a resultar responsable hasta el monto del peculio, hasta el monto de este peculio profecticio. Pero en el caso de que estos acreedores hayan intentado tarde la acción y obviamente el peculio se agotó y no pudieron cobrar, entonces pueden ir por la et in reverso, es decir, hasta el monto del enriquecimiento. Estos terceros van a tener que demostrar que el pater se ha enriquecido por la actividad que desarrolló el filius con la inversión de este peculio, y demuestran
hasta dónde se enriqueció y solamente va a tener que responder hasta este monto de este enriquecimiento. Pero siempre los terceros van a tener que probar el enriquecimiento y hasta cuánto se pudo haber enriquecido. Bien, esta es una primera parte del estatus familia. En la próxima seguimos con los modos de ingresar a la familia y todos los efectos del mismo. Muchas gracias, hasta luego.